I have a question about Brihad La Bhagavatam. pregunta es del Brigu en relación al Brihad Bhagavatamrita. The way Sanatana Goswami Pregunta, envisions the Nitya Lila there is la forma en la que Sanatana Goswami él visualiza el Nitya Lila allí es bastante distinto de some otras things which we escrituras. kind of generally learn about the Nitya Lila. Algunas de las cosas que escuchamos generalmente de Nitya Lila, Krishna never leaves Vrindavan or de que Krishna nunca abandona Vrindavan, de que no hay none of demonios this allí, fits the description in the Brihad eso no Bhagavatam. encaja con la descripción que se da en el Brihad So Bhagavatamrita. I'm wondering what your thoughts are about this, Guru Maharaj. Por lo que me gustaría saber If cuáles son los pensamientos que usted tiene is al there respecto, ¿no? La forma en que the Aprakat Lila algunas there? palabras sobre cómo Sanatan Goswami describe la Prakat Lila en el Brihad Bhagavatamrita. Sí, es un tema interesante y he escrito algo al respecto en mi libro. Entonces, para su sorpresa, quizás, para algunos al menos, yo considero que la mayoría, la opinión mayoritaria, ¿no? Y las conclusiones de las escrituras es que la conclusión, opinión mayoritaria es que el Prakat Lila de alguna manera está allí presente en el Aprakat Lila. Y de allí, a partir de allí, los devotos han lidiado con ello de diferentes formas. Por ejemplo, en el Krishna Sandarbha, yo creo, Jiva Goswami habla acerca de ello, habla acerca de lo que serían como representaciones parciales, ¿no? Como que está allí y en la Prakati se manifiesta, ¿no? Los demonios están allí, pero se manifiestan en una forma más concreta en el Prakat Lila, lo cual es una especie de sombra de ello. Entonces, si uno toma esta perspectiva, ¿no? En otras palabras, la idea sería, no puede manifestarse algo en el Prakat Lila si no hay algo de ello en el Aprakat Lila, ¿no? Por ejemplo, uno podría contemplar las descripciones del Brihad Bhagavatamrita, la que tú te referiste, ¿no? Donde se habla, por ejemplo, de Krishna lidiando con el demonio Keshi y lo convierte en un pony para que los pastores se suban jueguen con él, ¿no? Para divertirse, Warista Asura se vuelve, ¿no? Un toro que accede a ayudar a mover el carro de bueyes para trabajar la tierra allí, etc. Entonces el punto es, se expresa de manera diferente allí. Obviamente en el mundo material, en el Prakat Lila se da de manera distinta. Y quién juega tales roles también, ¿no? O quién sabe quién ocupa dicho rol en cada uno de estos lilas, ¿no? Quién ocupa el rol de arista, ¿no? Ese rol en el drama del lila, ¿no? Donde Keshi, por ejemplo, queda liberado en la tierra, ese rol va a ser diferente de cómo ellos se expresa, ¿no? Allí, por ejemplo, ¿no? Estamos viendo por un lado a los asuras y a los devas. De acuerdo al Tantra, por ejemplo, el Brihad Gautamiya Tantra, todos los devas, todos los dioses están allí en Goloka. Ahora, no se refiere a los dioses de aquí, del mundo material, Brahma, etcétera, que son, ¿no? Representaciones parciales de la divinidad, ¿no? Que más bien representan posiciones que son ocupadas por distintas shivas que luego son liberadas. Pero en el Lila ahí están los dioses allí. Entonces existe cierta expresión de devoción allí y parte de todo lo que se requiere para el lila semejante al humano, ¿no? Para que el mismo pueda acontecer. Entonces yo considero que uno debe, algunos de los elementos que pueden generar temor o ansiedad, etcétera,
deben estar ahí para que el lila sea semejante al humano. Por lo tanto, Sanatan lo ha explicado de esa manera y yo considero que eso corresponde con lo que Jiva Goswami menciona en el Krishna Sandarbha, ¿no? Sin dar un ejemplo, ¿no? ¿No? Prabhupada dice que sí que hay rumores de los demonios en el Aprakat Lila. Obviamente el Brihad Bhagavatamrita, ¿no? Describe que Krishna va a Mathura por unos meses y regresa, cosas así, ¿no? También en el Laghu Bhagavatamrita se menciona el libro de Rupa Goswami. Yo considero que la Siddhanta, la conclusión es que todos esto tiene que ver más bien con sentimientos. We should understand the bhava of a particular devotee. También en el punto es que tenemos que entender el bhava de cada devoto en particular, el cual se convierte en rasa, el cual posee una forma, y del cual hay extensiones también, ¿no? Por ejemplo, incluso puedes considerar a la familia como una extensión del bhava del devoto que obtiene bhakti rasa. Entonces, para devotos individuales, pueden existir representaciones o formas en donde los efectos emocionales de, por ejemplo, la negatividad en la forma de demonios, etc., ello puede surgir, puede expresarse, y eso puede volverse parte del lila, ¿no? I think you can also, for further reference, I think you can also find a similar idea with regard to the different ages of Krishna. También por otro lado podemos hablar de las diferentes edades de Krishna, ¿no? Él es ilustrado descrito como Nitya Kishore en el Aprakat Lila, mientras que en el Prakat Lila él tiene el Kumar Lila, el Poganda Lila y el Kishore Lila. Y es, ¿no? Su infancia, niñez y juventud. Mientras que la forma del Kishore de Krishna incluye las excelencias de Kumar y Poganda y representa la más plena expresión del hermoso Krishna en un sentido. Los acharyas han escrito que todas estas edades se manifiestan en diferentes prakashas o diferentes ventanas o visiones del lila para diferentes devotos, ¿no? Yo a veces lo comparo con, por ejemplo, si uno está en un aeropuerto y están las pantallas, ¿no? Cuando en un avión, uno está viajando en un avión, hay diferentes películas pasando en las pantallas del avión al mismo tiempo, ¿no? Uno puede cliquear aquí y entrar aquí, pero todas están dándose al mismo tiempo. Los diferentes acharyas han hablado de diferentes formas al respecto. Por ejemplo, en Krishna Sandarbha uno puede encontrar una explicación también de Vishwanath Chakravarti Thakur, ¿no? En el Brihad Bhagavatamrita Khan, una obra de Vishwanath Chakravarti Thakur pequeña, él explica esto también allí. Y en Ananda Vrindavan Shampoo, yo creo, Kavi Karnapur, él presenta únicamente el Kishore Lila. Y él de alguna manera mezcla el Poganda Lila con el Kishore Lila en su obra. Entonces todas las edades están allí, todos los sentimientos están allí de alguna manera o en una forma u otra. Entonces yo creo que esa es la Siddhanta. ¿Ayuda a eso? Okay. Lok Vrindavan ki jai. Briha Bhagavatamrita ki jai. Okay. We have 87 people on the call so far. So, Devyapati, unmute yourself. Hare Krishna. Devyapati tiene una pregunta.
I wanted to ask the question about how to ask proper questions. Because we Quiero hacer understand una pregunta acerca de cómo hacer preguntas apropiadas. ¿No? Simplemente hazme la pregunta directamente. For a few times I heard on your lectures Muchas veces escuché en sus clases acerca de... are somewhere in Chopin Mall and it is said here you No are, escuché, no entendí lo último. to go. So ¿No? Ah, como que estamos en un shopping. Estoy aquí y quiero ir allá. Entonces, básicamente, different questions that he would like quiero to ask. ¿no? Diferentes Choose preguntas. those questions Diferentes personas tienen diversas preguntas para hacer. Entonces, ¿cómo saber cómo hacer qué preguntas son apropiadas para nuestra etapa? Por ejemplo, tengo preguntas sobre el cielo espiritual, pero el punto es básicamente qué es relevante para mi posición, qué preguntas. Por otro lado, veo que hay devotos que nunca hacen ninguna pregunta. Entonces, uno puede avanzar sin este pariprasnena, sin hacer preguntas para activar, ¿no? Para activarse en la vida espiritual. Prabhupada dijo que él solo tuvo una pregunta para su guru y la única pregunta era cómo puedo servirlo. Entonces, si esa es tu actitud, ciertamente todas las preguntas, todas las dudas van a quedar erradicadas. Obviamente las preguntas, uno anima a que se hagan preguntas y creo que tú preguntaste qué tipo de preguntas serían apropiadas para uno. Pero el punto es que si uno está hablando del prayojan o de la meta, ¿no? Yo di el ejemplo del shopping y ¿no? A veces uno está hay un mapa y yo estoy aquí y quiero ir allí. Entonces las dos cosas son importantes, dónde estoy ahora y dónde quiero ir. Entonces yo no puedo concentrarme demasiado en dónde quiero ir sin saber dónde estoy y los pasos que tengo que dar allí, porque si nunca voy a llegar allí. Pues ambos son importantes. En relación al Gaudiya Vaishnavismo, nosotros podemos ubicarnos en las etapas de desarrollo del Bhakti, dadas por Rupa Goswami, que Vishwanath Chakravarti Thakur escribió todo un libro al respecto de eso, el Madhurya Kadambini, que comienza de Shraddha, fe, asociación, sadhusanga, práctica, etc. Nista, Rucha, Sakti, Bhava. Entonces podemos localizarnos a nosotros mismos allí, observando los síntomas y en relación a la meta. Bueno, sabemos que existen dos ventanas de oportunidad prominentes que han llegado a nosotros a través del regalo del Sankirtan de Mahaprabhu. Y esas dos ventanas son un tipo particular de Madhurya Rasa, el cual vemos en Rupa Goswami, Sanatana Jiva Goswami, y ello es lo más cercano a lo que Mahaprabhu mismo está intentando experimentar. Él está intentando experimentar el Bhava de Radha Mahaprabhu. Y uno puede acercarse a ello lo más posible a través de lo que es Radha Dasyam Manjari Bhav. Y por otro lado, Nityananda Prabhu es un asistente central de Sri Chaitanya Mahaprabhu, especialmente en relación a expandir el mensaje, a diseminar el mensaje. Él es Balaram, se encuentra en Sakya Rasa. Entonces encontramos también una corriente de Sakya Rasa en la Gaudiya Sampradaya. Entonces, típicamente los devotos van a verse ellos mismos atraídos en una dirección u otra, o en una etapa en la que no se encuentran atraídos, pero al menos pueden ser inteligentes para estudiar las escrituras y entender, comprender quizás cuál es la posición del propio guru de uno y sobre esa base seguirán ese humor, lo cual suele ser lo más característico, ¿no? De alguna manera eso resuelve el asunto de Prayojan Tattva en relación a dónde ir. Y bueno, eventualmente, con el tiempo, la práctica, el escuchar, cantar, hacer preguntas relevantes, uno se va a volver más y más enfocado. Obviamente hay excepciones a esto. La Gaudiya Sampradaya es muy amplia y muy profunda al mismo tiempo. Entonces la amplitud es de tal naturaleza que quizás algún Ram Bhakta puede entrar, llegar allí, ¿no? O Bhaktas de otros avatars, ¿no? Que aún de alguna manera quedan aquí en el mundo material esperando ser recogidos, por decirlo de alguna manera, y fueron recogidos por la campaña de Chaitanya Mahaprabhu, el cual va a facilitar que puedan obtener su ideal, ¿no? Y encontramos eternos asociados, ¿no?
en la forma de Murari Gupta, por ejemplo, quien es Hanuman en el Gaur Lila, alguien muy prominente, le escribió la primera biografía de Chaitanya Mahaprabhu. Obviamente, como decimos, él es considerado Hanuman en el Gaur Lila, pero estas son excepciones. Entonces, ¿ayuda a ellos? Sí. Gracias, Guru Maharaj. ¿Alguna pregunta? Sí, Padmanabha Swami me recordó que le diga a usted cuántas preguntas hay. Tenemos seis más preguntas para que usted sepa. Premdas puede activar su micrófono. Continúa, un segundo, tengo que ir a enchufar la computadora. Puedo escuchar, adelante. Hare Krishna Guru Maharaj. Hare Krishna Guru Maharaj. Guru Maharaj, in the 8th chapter of Bhagavad Gita, Guru Maharaj en el capítulo 8 del Bhagavad Gita, en el verso 10, Krishna menciona cómo meditar en él. En la descripción a este verso, yo leí que dice, en su aspecto de Paramatma, él tanto manifiesta tanto al mundo como entra al corazón de cada alma. En el capítulo 13 y verso 33 del Bhagavad Gita, Krishna dice que el Purusha superior en el cuerpo, quien es testigo, sanciona y mantiene y protege, es el controlador supremo y el disfrutador, y es llamado el Paramatma. Entonces mi pregunta ¿es Krishna como Paramatma simultáneamente situado en el cuerpo material, en el cuerpo y en el corazón del alma? ¿Podría comentar sobre ello? La respuesta dice sí, Krishna es Swayam Bhagavan. Entonces, todas las manifestaciones de la divinidad están manifiestas en él. Y todas las manifestaciones de la divinidad fuera de él son expresiones parciales de todo lo que encontramos en Krishna. Entonces, hablando del aspecto de Paramatma de Bhagavan, es distinguido particularmente de Bhagavan como una figura en sí misma, ¿no? Krishna, por ejemplo, manifestando como Balaram, Mathura es Krishna, Dwarka es Krishna, ¿no? Paramatma preside por el mundo material. Tenemos tres formas de Paramatma: Mahavishnu, ¿no? ¿no? La idea es que el cosmos entero está dentro de Bhagavan. Luego tenemos la idea de Garbhodaksai Vishnu, ¿no? En donde el Supremo está también presente en cada manifestación del cosmos, ¿no? Una manifestación universal dentro del multiverso. Y luego está Kshirodaksai Vishnu, quien representa la idea de que Dios se encuentra dentro de incluso la partícula más pequeña de los elementos constituyentes materiales. Entonces la idea de Vishnu mismo significa todo penetrante, omnipenetrante. Entonces hay tres formas de hablar de ello, como acabo de mencionar. Entonces tú te estás refiriendo a la idea de Dios en el corazón, el cual sería más una referencia al concepto de Kshirodaksai Vishnu, ¿no? La representación microcósmica de Vishnu en cada ser viviente, ¿cierto? Entonces esa es una manifestación particular de Krishna, pero la función de Paramatma es diferente de la de función de Bhagavan, ¿no? Paramatma es un testigo, su función tiene que ver con regir sobre la existencia material, y Bhagavan se encuentra ocupado en juego, en lila, en el Paravyam, en el mundo espiritual. Por lo tanto, sus funciones son bastante diferentes, ¿no? Por un lado, el mundo material a veces llamado Srishti Lila o Lila de la creación, pero es algo bastante diferente del Nitya Lila de Krishna. Entonces, los devotos de Krishna, en nuestra Sampradaya, la Gaudiya Sampradaya, ellos anhelan entrar al Lila de Krishna. Entonces, su meditación no es en el aspecto de Paramatma, su enfoque es en Bhagavan, y en la medida en que en verdad están preocupados con Bhagavan, en esa misma medida Bhagavan está en el corazón de ellos. No estamos hablando aquí en un sentido metafórico, no en un sentido físico.
¿no? De la misma forma que se aplica para Paramatma, decir que Dios está en el corazón físicamente hablando, en el caso de Paramatma, como a veces las escrituras lo dicen, es simplemente una forma de hablar de ello, acerca de Paramatma, de forma que uno pueda conceptualizar ese aspecto mentalmente y enfocarse en el aspecto de Paramatma. En verdad, Paramatma está en todas partes, es todo penetrante. Entonces, Dios se encuentra en el corazón, en un sentido, para aquellos que quieren que Él esté allí. Y para aquellos que no desean eso, entonces Él no está allí, por decirlo de alguna manera, aunque Él está en todas partes. Entonces, en relación a Krishna, quien es nuestra deidad, o Chaitanya Mahaprabhu, nosotros le damos nuestro corazón a Él, le damos nuestro ser. Significa Él ocupa el lugar del Paramatma. Él se vuelve el Señor de nuestro corazón. Esta es la realización que especialmente Mahaprabhu expresa en el Sikshastaka en relación a la etapa de Ruchi, cuando dice nada, nada, Janam Sundarim Kavitam Vajagadisha Kamaye. Dice, no tengo necesidad de nada de este mundo. No necesito relaciones emocionales, no necesito dinero, no necesito seguidores. Najanam Sundarim Kavitam Vajagadisha Kamaye. Ni siquiera tengo necesidad del Isha del mundo, de Paramatma. Él dice, pero Mama Janmani Janmanishwari Bhavatat Bhakti Rahaitu Kitoi. Únicamente deseo Bhakti, vida tras vida, y no estoy interesado en trascender incluso entre el nacimiento y la muerte, solo quiero Bhakti. Entonces él, por decirlo así, reemplaza el Paramatma, quien rige sobre el mundo material, los deseos materiales, lo reemplaza por Bhagavan Praneshwar, el Señor de su corazón, el Señor de su vida. Obviamente para Mahaprabhu esa persona es Krishna. Entonces, ¿estoy respondiendo a tu pregunta? ¿Responde esto tu pregunta? Sí, muchas gracias. Entonces, Krishna está hablando en estos versos que tú preguntas de manera general acerca del Paramatma que está en cada corazón, en cada átomo, en todas partes. Pero luego, dentro del Gaudiya Vaishnavismo, nosotros contemplamos esa verdad y lo que hay más, y lo que hay por encima de esa verdad, como acabo de mencionar. Entonces, tú deberías pensar que Krishna está en tu corazón. Eso es lo que Gadadhar le dijo a Chaitanya Mahaprabhu cuando le estaba buscando a Krishna. Le dijo, Krishna está en tu corazón, y Krishna y Mahaprabhu empezó a querer abrir su pecho. Entonces trata de volverte como ellos. Bien, próxima pregunta. Bonito verte. Okay. Ramanatha Swami, you have a couple questions on your end. Ash? Sí. Okay, I have only one question remaining from Govinda Dasi from last meeting. Can I first tell it in Spanish, so after that I tell in English and you just start speaking? Please, 1 minute. Thank you. Entonces tenemos una pregunta de Govinda Dasi, la leo primero al español, dice así. ¿Cuáles son las cosas que debemos saber diferenciar como practicantes Gaudiya Vaishnavas y lo que es la cultura de la India? Ya que de este lado del mundo generalmente se ve a muchos practicantes apegados más en sostener lo cultural y esforzarse por mantener cosas más relativas y a raíz de ello terminan más imitando una cultura que practicando la filosofía en sí y por lo tanto predicando cosas muy lejanas a Bhakti. So the question says like this from Govinda Dasi. Which are those things that we should know how to differentiate between, as Gaudiya Vaishnavas, between what's Gaudiya Vaishnavism and Indian culture? Since from this side of the world, generally, we see many practitioners who become more attached to sustain the cultural side, and they are making effort to maintain more relative things, and due to that, they end up imitating a culture instead of practicing the philosophy actually. Or they will end practicing or preaching things that are quite far from Bhakti. Right. I wrote about this recently. I think that escribí acerca de esto recientemente. Yo creo que una forma de lidiar con esto, la cual es una pregunta interesante, obviamente. Entonces,
¿no? Por ejemplo, la idea es que Dios trasciende todas las culturas, there's sometimes some en un sentido. Well, at any rate, so in Chaitanya Mahaprabhu's Pero bueno, el punto es que en lo que es el regalo de Mahaprabhu, como dije antes, ¿no? Es tanto amplia como profunda. so with regard to the breadth, Entonces, en relación a there's relativity, la amplitud y relatividad. and that would refer to the Yuga Avatar picture of Bhagavan. ¿No? Por ejemplo, eso se refiere al aspecto del Yuga Avatar de Bhagavan, lo cual de por sí es una idea relativa, como Bhaktivinoda Thakur dijo. El tiempo es uno de los elementos en la historia que son relativos. Entonces, en la época de Chaitanya Mahaprabhu, los devotos vivían con una perspectiva como lógica puránica, ¿no? Y una persona muy extraordinaria apareció entre ellos y ellos lo ubicaron en el mapa puránico que ellos tenían, ¿no? Con ciclos de yuga, etc. Entonces él es el avatar de Kali Yuga. Ahora, si uno no vive en esa perspectiva puránica y uno vive más bien una perspectiva moderna, se va a ser difícil hacer presentar nuestro caso y establecer que estamos en la era de Kali Yuga desde lo que es la perspectiva moderna. Pero eso no significa que uno pueda descartar a Chaitanya Mahaprabhu, quien es la personificación del éxtasis, tal como lo fue. De alguna manera uno puede explicar eso. Y debe explicar eso. Y uno debe tomar refugio en él, porque todos estamos buscando felicidad y nunca vamos a encontrar a alguien tan más feliz que él. ¿No? Como digo, no hay nadie en el mundo secular, ni siquiera en el mundo religioso, que nos habla más que nadie a través de lo que es su propio ejemplo de una vida de éxtasis, que lo que Chaitanya Mahaprabhu mismo ejemplificó. Entonces, en la medida en que todos estamos buscando nosotros felicidad en un sentido, de una forma u otra, dicha, en cada cosa que hacemos, entonces esta persona, Mahaprabhu, tiene que ser tomada seriamente. Y por supuesto él mismo está preocupado con el Krishna mito histórico, en relación a quien no podemos ubicar o verificar cada detalle histórico de su vida, tal como es descrito en el Bhagavad Purana, pero el Bhagavad Purana es una descripción que surge a partir de la consideración meditativa del Krishna Lila de parte de Vyasa y las implicancias de todo ello, etc. Entonces, Chaitanya Mahaprabhu hace que Krishna y el Krishna Lila sean reales, por decirlo así. Y él es una persona histórica, sea como quiera que lo queramos ver, ¿no? Entonces, hay dos lados a él, el lado externo y el lado interno. El lado externo es amplio, él es el Kali Yuga Avatar. Entonces, ¿no? Entonces, dentro de Kali Yuga, ¿cuántas cosas no son relativas allí? ¿No? Quizás estoy diciendo algunas declaraciones un tanto choqueantes, pero bueno, las cosas son relativas. En términos de Chaitanya Mahaprabhu, y hay cosas esenciales y hay cosas relativas, entonces hay que separar entre ellos. ¿No? Para abordar más directamente tu pregunta, do we have to become Indians to become Krishna conscious? ¿no? Por ejemplo, tenemos que volvernos hindúes para volvernos conscientes de Krishna, quizás, ¿no? ¿Qué parte de la cultura de la India debemos adoptar? ¿No? ¿Será que las mujeres tienen que vestir saris, los hombres tienen que vestir dhotis? ¿No? Hay toda una discusión actualmente al respecto. Y considero que la respuesta es que desde la perspectiva más amplia, ¿no? ¿Qué vestir uno en el presente? Bueno, lo que a uno lo haga o lo vuelva más cómodo para practicar conciencia de Krishna en la cultura en la que uno esté. Esa es la respuesta. Y así como desde el punto de vista de atraer a otros y compartir el regalo de Mahaprabhu con otros, bueno, la pregunta es, bueno, ¿qué vestir a ese respecto? Es una consideración relativa. Y eso cae dentro de la categoría de la amplitud del Gaudiya Vaishnavismo. Y uno puede elegir lo que sea mejor para uno. Y eso quizás tiene que ver más una pregunta para personas cansadas, ¿no? Porque los sannyasis pueden ir desnudos. No hay demasiada regla de qué es lo que ellos deberían vestir. No tienen regla sobre qué deberían vestir. No, esa es la verdad acerca de
de lo que realmente significa ser un sannyasi. El ejemplo es Sukadev. No, él no vestía nada, en absoluto. Entonces, para alguien casado, ¿qué vestir? Bueno, puedes usar la ropa con la que te sientas cómodo, pero al mismo tiempo ciertas ropas representan ciertas cosas. Ciertas ropas son utilizadas para atraer sexualmente a otras personas. Y eso no es algo que un sadhaka quiera hacer, ¿no? Utilizar, ¿no? Invocar vibraciones sexuales, por decirlo así, para atraer a otros. ¿No? Entonces, más allá de cierto límite, sí, alguien, una muchacha joven, un muchacho joven quiere atraer al otro hasta cierto punto y tener una familia, y hay lugar para eso, en cierta medida, tampoco no se tiene que hacer feo a propósito, pero obviamente ciertas ropas, obviamente, simplemente están ahí para atraer al sexo opuesto y para obtener sexo y nada más. Entonces, de vuelta, las ropas tienen un significado, un propósito, y yo considero que, ¿no?, utilizar algo de la cultura de la India, ¿no?, y de la filosofía de la India para responder este tipo de preguntas, yo diría, bueno, uno debería vestir algo sátvico, ¿no?, que no está promoviendo la conciencia corporal, ¿no?, de manera explícita, ¿no?, si es que eso te hace sentir cómodo. Y si otras personas de la cultura en la que uno está, ¿no?, pueden sentirse bien con eso, ¿no? Entonces uno va a trotar, uno usa ropa para eso, uno va a hacer yoga, hay cierta ropa para hacer yoga. Cuando yo era un niño e iba a la iglesia, uno vestía sus mejores ropas para la iglesia los domingos, uno no se ponía cualquier cosa vieja. Entonces tener un uniforme para la iglesia, para el sadhana, hay lugar para eso también, ¿no? Y no es que esto tiene que ser un dhoti para el hombre o el sari para la mujer, no necesariamente. Entonces, en relación a la amplitud, eso es una cosa. La amplitud de Chaitanya Mahaprabhu, y hay cierta relatividad allí. Ahora, en relación a la profundidad, eso tiene que ver con la oportunidad que tenemos de entrar al lila, y la descripción que se dan del lila son bastante precisas. Y son precisas por cierta razón, porque nos dan algo concreto en relación a lo cual nosotros podemos visualizar meditativamente, ¿no? Hay descripciones y las descripciones son muy hindúes, ¿no? El Usadoti y sus amigos también se visten similarmente, ¿no? Y el vestido de Krishna es un udipana para Bhakti Rasa. Think of the Leela that everybody's naked or something, so to make them not part of any particular culture. ¿No? Entonces, no podemos pensar en todo esto como, bueno, el punto es, bueno, vinimos en un planeta llamado la Tierra, y en un planeta, la Tierra, Krishna apareció y ejecutó su lila, y lo llamamos India. ¿Por qué eso debería ser diferente? No es parte de tu tierra. Tú eres una persona terrestre, ¿no? Entonces, si vas a Nueva York, vas a entrar a la parte de Nueva York. Si vas a Buenos Aires, en Argentina, vas a andar con esa parte de la tierra. Si vas a India, vas a dar con esa parte hindú. Pero incluido en todo eso está la historia entera de Krishna, el lila entero de Krishna, ¿no? Entonces, la idea proviene de allí. Entonces, de esa idea hay toda una cultura, ¿no? Y ese lila sale de una cultura, ¿no? Se manifiesta dentro del marco de una cultura en particular. Entonces, de alguna manera nosotros, ¿no?, en relación a la realidad, que hay, en un sentido, hay una realidad que trasciende esa cultura y más, pero también no puede ser, bueno, Krishna aparece en India, él es descrito en poesía meditativa por nuestros acharyas. Esas son las mejores descripciones que tenemos, ¿no? Los detalles del absoluto, de una forma en que podemos desarrollar una relación con él como amigo, como amante, lo cual no podemos encontrar en otras tradiciones, y tales descripciones tan empoderadas, ¿no? Entonces podemos decir, quizás no terminan de aclarar lo que es la experiencia del Bhakti Rasa. La experiencia del Bhakti Rasa es aún más que ello, pero tales descripciones tan empoderadas, ya que llegan de devotos que se encuentran en Bhava, que están expresando su Bhava de la mejor forma en que pueden, en poesía, y todo ello debería ser tomado en serio. Entonces, internamente, uno va a pensar, sí, yo quiero vestirme de esa manera.
Entonces, si meditamos, por ejemplo, en Lila de Chaitanya Mahaprabhu, es claro cómo es que él se vestía, ¿no? Yo quiero ser un niño brahmana, servirlo a él en Dasya, Rasa, en Gaur Lila. No, me voy a poner un dhoti blanco, ¿no? Que va a estar doblado en 3 lugares distintos, tal como es hermosamente descrito en el Chaitanya Bhagavad. Y contemplar allí la belleza de Chaitanya Mahaprabhu con su dhoti doblado en 3 y cosas así. Entonces, la meditación que sea en el trabajo de Dhyana Chandra muestra al sadhaka meditando en sí mismo en esa forma, con un dhoti blanco como un niño brahmana proyectándose a sí mismo en el lila. Pero eso es algo interno. Pero si a uno le gusta la cultura hindú y a uno le gusta la cultura bengal, como a mí me gusta, entonces tú vas a incorporar más de ello. Pero es cierto que el adaptar elementos de la cultura hindú, déjeme darle otro ejemplo. ¿No? Adaptar que es la cultura de la India, bueno, es algo que va cambiando, pero si uno puede viajar al tiempo de Chaitanya Mahaprabhu, ¿no? Para lo que es la proyección de la vida al sadhaka, cómo se están conduciendo allí. Bueno, tomamos allí cosas esenciales y pueden haber cosas bonitas que se estén manifestando ahora en la cultura en particular nuestra que podemos también incorporar. Entonces tenemos que ser dinámicos. Entonces, ¿no? Tu pregunta está, bueno, ¿qué cosas son culturales, qué cosas son espirituales? Bueno, eso va a depender. Para algunas personas vestir un dhoti puede ser espiritual y esencial porque le va a servir muy bien al devoto en términos de su práctica. Y para otro devoto quizás no lo sea. Entonces no es que necesariamente a todos le va a entrar el mismo número, por decirlo así. Es un dicho en inglés. Entonces es un tema amplio, obviamente, pero es un tipo de respuesta al respecto. Espero que ayude. Okay, yeah, Padma Maharshi can maybe follow up on that with Govinda Dasi. No, luego Padmanabha Maharaj puede continuar elaborando la idea con Govinda Dasi. She did simultaneous through the whole thing. So she heard it all. The explanation. That was a very nice answer, incorporating all sides. Bueno, fue una muy buena respuesta incorporando diferentes consideraciones. Muchas gracias. Seguimos con la próxima pregunta. Varus, creo que algo así el nombre. Quiero preguntarle hoy en día cuál es la mejor forma de cómo hoy en día conducir la prédica. Hoy en día. Bueno, en cualquier época y en cualquier época, la mejor forma de conducir la prédica es a través del ejemplo propio de uno. ¿Quién podría ser un mejor predicador que Chaitanya Mahaprabhu? Y si uno lo estudia, uno va a ver que la principal forma en la que él enseñó o predicó fue a través de su ejemplo. Entonces, ¿no? Uno va a predicar, cuanto más uno practique, la prédica de uno más poder tendrá. Y la prédica es exitosa. Dicha prédica exitosa, va a dar como resultado un desarrollo espiritual en uno mismo. Entonces uno predica para purificarse a sí mismo. Esa debería ser nuestra perspectiva. Voy a hablar a otros sobre Krishna, voy a escuchar lo que sale de mi boca, de lo que le estoy diciendo a ellos, y yo voy a estar pensando. Voy a pensar, yo estoy diciendo esto, yo debería estar haciendo esto que estoy diciendo. Entonces la prédica va a ser muy, muy efectiva. Pues en la medida que tú lo haces, lo llevas a la práctica, entonces los resultados vienen y las personas van a ver, esto es un ideal atractivo, esta persona está llena, está satisfecha, está feliz, tiene todas las buenas cualidades, es generosa, etc. Todo esto es algo esencial. Más allá de eso, después podemos aparecer con diferentes estrategias en diferentes países, lugares, épocas, y unas pueden ser útiles hasta cierto punto, luego ya no, las épocas cambian, etc. Entonces yo no sé bien de qué país eres tú, ¿no? Con qué, a qué edad, a qué grupo, de qué edad apuntas a predicarle. Entonces puede ser diferente esa respuesta.
pero considero que lo que dije primero es un principio muy importante que a menudo es pasado por alto en la comunidad Gaudiya Vaishnava de hoy en día. Muchas veces se enfatiza la prédica incluso a costa del propio desarrollo personal. Hay una idea que a veces tiene la idea que por traer nuevas personas yo voy a estar salvado sin tener que hacer el trabajo para obtener esa salvación yo mismo. Entonces trata de predicar con tu ejemplo, esa es mi principal respuesta a ti. Y más allá de esto, yo creo que también algo que es importante en el mundo, en general hoy en día a la hora de predicar, es que necesitamos más teología, es decir, necesitamos más personas que en verdad sean capaces de razonar en cuanto a las implicancias de las escrituras en términos de los tiempos, términos de los tiempos en los que vivimos y escribir acerca del Gaudiya Vaishnavismo. Y hablar escribir al respecto de esa manera, traer nueva luz a personas capaces de hacer eso y que no sean tímidas en cuanto a expresar realizaciones, ¿no? Y devotos puedan entender la diferencia entre detalles y principios. Necesitamos devotos que estén libres del pasado, por decirlo de alguna manera, y que puedan ser no que queden limitados por cosas que se dijeron en el pasado y que entiendan que no necesariamente pertenecen ni al presente ni a su progreso inmediato, ¿no? Este es un problema. Y como digo, es un problema en general en la comunidad a la hora de predicar, ¿no? ¿No? Yo me imagino tú mismo eres alguien joven y estás compartiendo eso con ciertas personas. Entonces tienes que comenzar, tienes que crear un movimiento digno de enseñanza, ¿no? Entonces debes escuchar, ¿están interesados en lo que estoy diciendo o están listos para que yo termine? Porque no lo están introduciendo. Entonces uno quiere crear un momento digno de enseñanza, buscar eso. Uno tiene algo valioso. ¿No? La Biblia dice no arrojes perlas a los cerdos. Entonces, espera que se genere eso o genera ese momento digno de enseñanza. Trata de generar cierto interés, ellos van a indagar, tú vas a responder. A veces decir menos es más, ¿no? Porque la gente va a decir, ¿y qué más hay allí? Si tú lo sobrecargas con demasiadas cosas, quizás ya no te quieran ver la próxima semana. Entonces es una respuesta amplia, pero espero que sirva y gracias por hacer la pregunta y un gusto conocerte. Gracias. Bueno, tenemos dos preguntas en el chat. Sharda tiene la primera. ¿Quiere leer usted la pregunta de Guru Maharaj? Está arriba de todo. Sí, allí está la pregunta de Sharda. It's not coming on my screen. Okay. So you want to read that? Yeah. Entonces la pregunta dice así. Tengo una pregunta, dice, es en relación a preguntas devocionales. Podemos encontrar que hay ciertas canciones devocionales que son autorizadas y que son vajans puros que no han sido utilizados, y otros que son vajans que no han sido utilizados en la escritura por los acharyas. La siguiente canción fue escrita en mi tarjeta de cumpleaños por mi padre, quien suele cantarla con su sitar. La canción se llama Narahari Narayan. Dice Purushottam hi tum Akil Niranjana Vigata Vinashimada Madhusudan Jagapati Jagabandhana Mathurapati Murari Braja Kenivashi Purushottam tu Narahari Narayan. Te imagino ya está preguntando en relación a imagino ya está preguntando qué tan autorizados son ese tipo de canciones. Aquí están invitando a ella a extender la pregunta. Entonces ella dice, esto es un ejemplo de varias canciones al respecto, ¿no? Ya que, de vuelta, a veces se habla de que hay mantras que describen el Krishna Lila y que esos mantras se encuentran a un nivel elevado y eso debería ser utilizado, pues son descripciones empoderadas, pero me pregunto si cantar estas canciones, qué tan importante es que podamos cantar canciones, por decirlo así, autorizadas al respecto.
en nuestra práctica? Bueno, la respuesta dice, then there were gaps. hay diferentes tipos de canciones, diferentes tipos de kirtan. It seemed that the kirtan that your father was singing was a Nam kirtan. Parece que el kirtan que tu padre está cantando es Nam Kirtan, está lleno de los nombres de Dios, ¿cierto? ¿No? Purushottam, I forget all of them. no me acuerdo los demás nombres. So, no harm in Nam kirtan. Entonces no hay problema en relación a Nam Kirtan. Al mismo tiempo, nosotros como Gaudias vamos al mismo tiempo a cantar los nombres que elegimos, ¿no? Aquellos que pertenecen a Krishna en términos de nuestro ideal, o al menos Krishna en Braj. Entonces, por ejemplo, gente no cantamos el nombre Narayana, aunque obviamente no digo que sea algo malo, ¿no? Más bien cantamos nombres como Yashodanandan, etc. En nuestra Gaudiya Sampradaya hay un sentido muy fuerte de que Krishna no es Krishna, o Krishna, por decirlo así, no existe sin sus devotos en Braj. Todos ellos son su Swarup Shakti. Entonces ellos son el amor y él es el amado y no puedes tener a uno sin el otro. Entonces los nombres de Krishna a menudo incluyen su relación con diferentes devotos. Entonces uno puede encontrar ese tipo de Nam Kirtan en los escritos de Bhaktivinoda. Él ha escrito tantas canciones. Que obviamente él es algo así como el padre de nuestra Sampradaya. Entonces ahí tenemos un lugar al cual dirigirnos. Y también tenemos las canciones Narottam Thakur que son muy prominentes en toda la Gaudiya Sampradaya. La mayoría de las canciones que la Gaudiya Sampradaya son cantadas provienen de Narottam Thakur y en nuestro Parivar en particular de Narottam y de Bhaktivinoda Thakur, lo cual no significa que no haya otras canciones, las hay, pero si mantenemos nuestro foco en el Braj Lila, por decirlo así, va a haber nombres que contienen nombres de dicho Lila y va a haber canciones que describen los lilas de allí también, o los lilas de Chaitanya Mahaprabhu, ¿no? Y eso lo llamamos Lila Kirtan, ¿no? Y hay muchos de ellos, ¿no? Muchos Padavalis, ¿no? Creo que 3000 o más poemas. ¿No? Tú hablas bengalí, tú eres bengalí a medias, tú deberías traducirlos todos ellos, así que ¿ayuda a eso? Sí. Sí, Maharaj, muchas gracias. Dandavats. Okay, the next question. Entonces la próxima pregunta. There's a question in the chat from Gorhari Das from Brazil. Could you, Ajá. Yeah. can you see that? Okay. Yeah. El Bhakti Yoga, tales como Sadhana Bhakti, Bhava Bhakti, Prem Bhakti, ¿es cierto decir o correcto que hay diferentes prayojans para cada etapa? En caso de que sí, ¿cuáles son estas diferentes metas? Hari from Brazil, and he's saying, from the perspective of different stages in Bhakti Yoga, such as Sadhana Bhakti, Bhava Bhakti, and Prem Bhakti, would it be correct or true to say that there are different prayojans for each one of these stages? And in case it is correct, which will be these different goals? Well, simply put, the goal of sadhana. Bueno, por decirlo, simplemente la meta de Sadhana Bhakti es Bhava Bhakti. Y la meta de Bhava Bhakti es Prem Bhakti. Y Prem es el Prayojan. Entonces nosotros nos ocupamos en Bhakti únicamente por Bhakti, no por otra cosa, ¿no? Bhakti, por decirlo así, en la práctica es Sadhana Bhakti, ¿no? Se refiere a los sanghas del Bhakti siendo ejecutados con los sentidos, el cual no es necesariamente algo generado a partir de la emoción espiritual. Luego, cuando entramos en ritmo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Cuando al ejecutar los sanghas del Bhakti con nuestros sentidos, con nuestro cuerpo, eventualmente con el tiempo la emoción espiritual va a surgir. Eso es llamado Bhava. Cuando entramos en Bhava Bhakti, hemos llegado
a la meta del sadhana bhakti. Y a esta altura nuestro bhakti va a estar más activo con nuestros sentidos, pero también emotivo, ¿no? Entonces externa e internamente va a ser más intenso. Ahora las actividades externas van a estar llevadas por la emoción espiritual, más que por un buen razonamiento, por seguir el ejemplo de alguien que tiene la emoción a la cual estoy atraído, etc. Y luego hay un sadhana que continúa, por decirlo así, en la etapa de Bhava Bhakti, que representa, tiene que ver con batir, por decirlo así, el Bhava, cultivar ese Bhava. Lo cual no es algo muy difícil de hacer en esa etapa, va a ser algo muy natural. Es un poco más difícil practicar con los sentidos sin tener aún demasiado sentimiento. Hay ciertos sentimientos, pero que la práctica sea llevada por sentimientos es otra cosa. Entonces el punto es que Bhava Bhakti es batir, ¿no? El Bhava es un rayo Bhava del sol del Prem, metafóricamente hablando. Y dicha intensificación del Bhava, ¿no? Está ahí Bhava combinado con otros Bhavas se vuelve Prem. Y en un sentido general, decimos Prem es el Prayojan. Entonces Prem es el Prayojan de todas las etapas de Bhakti. Pero uno puede decir, como he mencionado, que la meta de sadhana es Bhava Bhakti. La meta de Bhava Bhakti es Prem Bhakti. Espero que eso ayude. Okay. Tadas, you want to ask a question? Tadas quiere hacer su pregunta. You have to unmute. Okay. Krishna Maharaj. Hare Krishna Maharaj. Tengo una pregunta. ¿Cuál es la pregunta? He escuchado muchas veces en sus clases y en las clases de Prabhupada acerca de escuché de que en ISKCON decían que en Occidente a los occidentales les gusta cambiar todo mucho. Entonces hay un tema con el tema de cambiar los libros. No sé si es un tema, un problema, pero hace algún tiempo atrás fue algo grande. Entonces, a la luz de eso, me gustaría preguntarle, en una de sus clases usted menciona que de hecho el mantra que nosotros cantamos está cambiado, por decirlo así. Previamente, el Mahamantra comenzaba Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, y luego Hare Krishna. Pero en los Upanishads parece así, pero por cierta razón eso fue invertida y comenzaba con Hare Krishna. Y usted dijo que eso no importa porque cuando uno canta, eso se vuelve ¿no? Como que va circulando. Entonces no importa dónde empieza, dónde termina. Pero la pregunta sería, ¿por qué fue cambiado entonces? ¿Cuál fue la necesidad del cambio? ¿Por qué no siguió siendo el mismo mantra que tal como aparece en los Upanishads? Y la pregunta es si está bien cantando como se reveló originalmente o si hay alguna diferencia en cantarlo, ¿no? ¿Va a haber alguna diferencia en el resultado? Right. First of all, I think when Prabhupada was Bueno, por empezar, yo digo que cuando Prabhupada estaba frustrado con la necesidad, como él la percibió, de que los devotos occidentales cambiasen las cosas, tiene más que ver con una orientación occidental, en donde hay una aceptación de la impermanencia, por decirlo así, de lo no permanente. El pensamiento oriental, o la visión del mundo de Oriente, está más implicada por la visión de lo impermanente, de lo que está en Occidente. ¿No? ¿No? La cual no da en un sentido tanto ímpetu para cambiar y mejorar, en el sentido que se sabe que todo sigue siendo impermanente. En Occidente encontramos otra cosa. Allí siempre Occidente quiere siempre mejorar las cosas. Es algo, un tipo de cultura de Raja Guna, ¿no? Mejorar. Una perspectiva sádvica es más, bueno, uno puede mejorar algo hasta cierto punto nomás, ¿no? No necesariamente es algo perezoso, sino que hay cierto equilibrio y felicidad, cierto contento que surge de uno aceptar el hecho de que impermanentes son las cosas en este mundo. Entonces, por un lado,
una respuesta amplia en cómo Prabhupada estaba pensando en esos tiempos. Pero en relación a tu pregunta del mantra, el punto es que hay dos versiones del Kalisantara Upanishad y el mantra en una versión comienza con Hare Ram y en la otra versión aparece con Hare Krishna. Entonces, yo no creo que nadie haya cambiado nada. A veces las personas dicen que Chaitanya Mahaprabhu tomó el Kalisantara Upanishad, el Nam Mantra de 16 sílabas que aparece allí, ¿no? Que está destinado a Kali Yuga, que comienza con Hare Ram y lo cambió para que comience con Hare Krishna debido a que las personas en general no son capaces, se dice que no pueden cantar los Vedas. Los Upanishads son parte del Veda, entonces Mahaprabhu invirtió el mantra para que todos pudiesen cantarlo, ¿no? Algunas personas presentan un argumento al respecto, ¿no? Ya sea que esto sea acertado, ¿no? Sinceramente nadie puede también confirmarlo. Y como digo, hay dos versiones del Upanishad y en una aparece de una forma y en otra de otra. Entonces uno podría decir que Mahaprabhu tomó el mantra, también podría decir que él tomó el mantra donde empieza un Hare Krishna. Pero bueno, estos son nombres de Dios. No sé si es un mantra, una mantra de 16 sílabas. Pero el punto es que si uno canta, la idea es que uno se absorba en el canto. Entonces no hay comienzo, no hay fin. Entonces no va a haber un diferente resultado si comienzas con Hare Ram, etc. Pero nosotros seguimos la forma en la que nuestra Sampradaya lo está cantando. Entonces toda la Gaudiya Sampradaya, Is the sampradaya that is promoting ¿no? the Que es la Sampradaya que está promoviendo el Hare Krishna Mahamantra worldwide. a lo largo del mundo. Toda la Sampradaya comienza cantando el mantra con Hare Krishna. Entonces no considero que hay necesidad de preguntarse por qué o si funciona empezando Hare Krishna. Sí funciona. Y si cantara Hare Ram, sí funciona también. Entonces, bueno, espero que eso sirva. Bien. Entonces creo que ya estamos a tiempo. Dice, muchas gracias. Y el próximo domingo, Srila Tripurari Maharaj va a estar dando una clase sobre la aparición de Gopal Bhatta Goswami. No va a haber preguntas y respuestas, ¿no? Más bien vamos a tener una clase sobre la aparición de Srila Gopal Bhatta Goswami en el mismo horario. También algo que me van preguntando, al principio preguntó si había novedades, si hay algo que comentar. Muy buenas noticias. Los devotos en Polonia han completado la traducción de mi Bhagavad Gita. Y ellos van a estar publicándola prontamente. Entonces, ellos ya han hecho Aesthetic Vedanta, creo que Sikshastakam, Gopal Tapani también, ahora el Bhagavad Gita. Entonces ahora hay una competición entre Polonia. Entonces en Latinoamérica ya han hecho 3 libros, así que están casi que los alcanzan. Entonces quería compartir eso también con todos ustedes, ¿no? Entonces el mismo link para el domingo que viene es el mismo link que siempre. Así que bueno, muchas